Ese sí salió bueno, sí, o fresco. Fresco, fresco nomás. Mejor que los suyos, que no contaron nada. A ver, voy a hacerme como un espacio por acá. Taller. Ah, justo está acá. Tecnología, ¿no? Em, entonces tenemos como esta primera pregunta de cómo interactuamos con la tecnología. Nosotros como seres humanos. Creo que vimos algunos ejemplos de una manera tal vez como más literaria a partir de esta propuesta de visión que planteaba Mark Weiser en la historia de Sal, como esta proyección a lo que tenía que empezar a pasar en el futuro. Esto pasaba en los 80, ya estamos en el futuro, eh, si es que pensamos como en la perspectiva de aquella época. ¿Cómo interactuamos ahora con la tecnología? ¿Alguien tiene alguna idea? Mm, eh, bueno, no sé si esté bien, pero lo que se me vino a la mente es que llegamos a un punto en que interactuar con la tecnología es algo natural, o sea, algo bastante fácil y familiar. Ujú. Sí, o sea, por un lado, hablamos, sí, hablamos como tal vez de una lógica de intuitividad, ¿no es cierto? Mi pregunta va tal vez como a una manera mucho más pragmática. ¿Cuáles son como las maneras en las que podemos relacionar, o sea, en las que hacemos cosas? ¿Cómo generamos estos eventos internos dentro de la tecnología? ¿No? ¿Cuáles son como los controles que nos permiten manipularla o que nos permiten darle indicaciones? ¿Cuáles son los distintos tipos de interfaces, por ejemplo, O que sea, existen para ahora, interactuar? o sea, últimamente la mayoría de aparatos es táctil, o sea, vaya desde compus, celulares, tablets, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Claro, hay muchísimos de estos sistemas como touchscreen, ¿no es cierto? Es como esta suerte de instrucciones que son como realizadas a través de botones, ¿cierto? Pero también ahorita estamos interactuando nosotros a través de la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos presionando algo? Mediante periféricos también como el mouse, teclado y así, ¿no? Ujú. También a través del mouse, también a través del teclado, pero también, miren, como a través de la cámara, del micrófono, ¿no? O sea, nadie está presionando nada, pero estamos como viéndonos lo que hacemos. Estamos teniendo como una respuesta y una señal. Entonces hay muchísimas formas de interactuar. Eh, Vamos a ver primero una clasificación súper básica de los distintos tipos de interacción y después vamos a ver como un listado de las interfaces que corresponden a estas lógicas, ¿no? Como darle instrucciones a la computadora, intentar conversar con los sistemas operativos, manipular cosas, tal vez de una manera más física, explorar entornos, espacios o comunicarnos en base a sistemas de respuestas, ¿no? Entonces, instrucciones es cuando tú, como ser humano, le dices a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo le puedo decir como anda a la siguiente diapositiva presionando la flecha de la derecha o a la anterior presionando la de la izquierda. Puedo desplegar una serie de chats, puedo tipear, redactar cosas, ¿no es cierto? Seleccionar de un menú, uh, interactuar a través del touchscreen. Entonces, todas estas cosas finalmente son sistemas de instrucciones, donde tú le das la orden de qué es lo que tiene que hacer. Eh, Hay lógicas también que están basadas en los sistemas de conversación. Y esto tiene como esta idea de llegar en algún punto a que claro, ¿no es cierto? Si es que hablamos de acá, todos saben qué es GUI. Sabemos qué es GUI.
No. A ver. Graphical User Interface, ¿no es cierto? Son todas las interfaces gráficas. Desde que se creó como la primera computadora en la que tú podías ver a través de una pantalla como estos sistemas de ventanas, menús, iconos y el cursor, se empiezan como a denominar a todos estos sistemas GUI, ¿no es cierto? Graphical User Interface, que después ya no solamente está aplicado a los ordenadores, sino también a la interfaz gráfica de tu teléfono o del reloj o de lo que sea. En este caso, los formatos de conversación no siempre tienen interfaces gráficas. A veces sí, ¿cierto? Como un chatbot, en donde tú escribes con el bot y te da respuestas eh, interpretando la información que has incluido, claro, que has decidido redactar, o contestadores de teléfonos automatizados. Vieron como este es un proceso de dos vías, ¿cierto? Tú le dices algo, después te responde otra cosa. Tú le dices algo, te responde otra cosa. Así funciona, yo qué sé, más o menos Alexa o Siri, ¿cierto? Todos estos sistemas que están basados en lógicas de conversación, que creo que en algún momento además, sobre todo desde la ciencia ficción, ¿no es cierto? Se concibe que van a llegar a ser como uno o sea, que van a llegar como a alcanzar un nivel súper alto de relacionamiento y tener como un lenguaje muy natural. ¿Cachan? Hablamos ya de Alan Turing, ¿no es cierto? La primera computadora. ¿Hablamos alguna vez ya de Alan Turing? No. No. Entonces acabo de dañar la pregunta. ¿Quién inventó la primera computadora? Tal vez fue Alan Turing, ¿no es cierto? Se piensa que puede haber sido él, aunque hay otros sistemas que también tienen como algunas lógicas así computacionales, como de máquinas que están calculando información. Hay como muchas personas, sobre todo los británicos, ¿no es cierto? Porque el man era británico, que creen que él fue como el creador de este primer prototipo de computadora en los años 40, que les permite decodificar mensajes nazis, ¿no es cierto? Los mensajes que venían encriptados, genera esta máquina que interpreta y arroja, o sea, va como puliendo todas las posibilidades hasta decirte como, este es el mensaje que los manes estaban encriptando. Y ahí tienes como esta... Andrés, La película El Código Enigma. como el código, ajá. Ujú. Exactamente, exactamente. Pero, claro, es una película, pero está basada en la realidad, ¿no? Finalmente. Y una de las cosas súper interesantes de este man eh, diseña o desarrolla como esta primera versión de la computadora y al mismo tiempo plantea un, un test, porque ya empieza a creer, ¿han escuchado del test de Turing alguna vez? El test de Turing es solamente un escenario hipotético en el que se plantean como una serie de preguntas para que tú como humano identifiques que estás hablando con otro humano y no con una computadora. Porque me dicen, en algún momento las computadoras van a llegar a ser como tan inteligentes que van a poder tener una conversación casi humana con otra persona. ¿Se acuerdan cuando veíamos estos ejemplos de la tecnología emergente? El caso del asistente de Google, que además utilizaba una jerga que parecía como casi humana, o sea, que se queda pensando y dice, y es como finalmente como todo un sistema programado, ¿no? Entonces, es muy no sé si muy, pero es probable que alguna vez en nuestras vidas ya nos haya llamado alguna computadora a hablarnos de algo y nosotros no cachamos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. ¿Pero qué creen ustedes que les llamado alguna vez a alguna computadora a decirles cosas y no cacharon que era una cosa computarizada, que era una cosa programada? No lo sé, no lo sé. Turing plantea como una serie de preguntas, ¿no es cierto?, para intentar entender si es humano o es computadora. Y en base a ese planteamiento, también se concibe Blade Runner, la película Blade Runner que echaron, en donde tienes como este man, este
Claro, es este Blade Runner Deckard que tiene que cazar réplicas. Verán, si no han visto Blade Runner de deber, les queda. Que está inspirado en un libro de Philip K. Dick que se llama Sueñan los androides en ovejas electrónicas. Entonces, bueno, finalmente, conversaciones, chatbots, como segundo sistema de interacción, ¿no? Cuando tengamos como esta capacidad, que bueno, ya existe, de dialogar, sistema como dialógico, ¿no? Hay dos vías. Manipulaciones, esto es como una cosa más física, ¿cierto? Rotar una perilla, manipular como el control del Nintendo, mover, abrir, cerrar, alejar, estirar, ¿no es cierto? Hablamos como mucho más de tangibles, interfaces tangibles que tienen implicaciones virtuales, electrónicas, como finalmente este sistema como inclusive en lógicas virtuales y en lógicas reales, ¿no? Hablamos de un sistema de exploración, piensen como en la capacidad de recorrer ambientes virtuales o físicos híbridos, ¿no es cierto? Como escenarios 3D, tecnología que pueda detectar tu movimiento, que pueda identificar los diferentes grados de libertad a través de un headset o el movimiento de tu cuerpo, en escenarios realistas, abstractos, ¿no es cierto?, en diferentes formatos. Inclusive el sistema de exploración puede tener una combinación con sistemas basados en instrucciones, probablemente, y puede convivir en escenarios 3D y en escenarios 2D también. Y también sistemas basados en respuestas, ¿cierto? Estas son como lógicas, como especies de automatizaciones. Hay un sistema que te alerta basado en tu presencia, ¿no es cierto? Basado en, y la clásica es, abandonas un lugar y Google Maps te manda como un mensaje, ¿quieres calificar qué tal estuvo hacer compras en tal sitio? Como, claro, tú no diste ninguna instrucción, no mandaste ninguna información, no manipulaste nada, pero es una respuesta que está haciendo el dispositivo basado en alguna especie de automatización, ¿no? Puede ser incómodo, sí puede ser incómodo, especialmente si se equivoca, pero siempre puede ser incómodo que darte cuenta que, cierto, que te están como rastreando, midiendo, persiguiendo constantemente. Entonces, estas son como las 5 tipologías, son los 5 tipos de interacciones básicos que definen Price, Roger y Sharp en el libro de Design Interaction. Sin embargo, tenemos como una manera de ampliar, ¿no? Y de identificar que aunque hay estos 5 tipos de interacciones, hay muchísimas interfaces. Y estos son como hay, no sé cuántos hay, como un listado de 20, tal vez algo así, y contando, ¿no? Porque siempre pueden haber más, siempre podemos además como desagregar estas categorías en cosas más pequeñas, más chiquitas. Vamos a hacer como un barrido en estos diferentes tipos de interfaces y finalmente vamos a hacer como un ejercicio colaborativo vamos seleccionando así como algunas y hacemos un ejercicio. Ya les cuento, ya les cuento. Tipos de comandos, ¿no? Interacciones en función de comandos de texto. Entonces, este es como el sistema más precario y básico de la lógica de interacción computacional, ¿no? Las primeras computadoras no tenían interfaces gráficas, sino solamente dabas instrucciones, bueno, o sea, en algún punto, ¿no es cierto?, a través de comandos de texto. Antes era como solamente a través de binario, pero se populariza muchísimo el sistema DOS, ¿no?
Y en el sistema DOS de Microsoft tú tenías que aprenderte de memoria como todos los comandos que te permitían realizar distintos tipos de acciones. Pero de todos modos, ¿no es cierto? Es bacán, hay como juegos que basan como toda su interacción en ese tipo de comandos, como Zork. No sé si jugaron Zork alguna vez. Es un juego de rol, ¿no es cierto? Como de esos primeros juegos de rol que terminan como totalmente computarizados y tú interactúas en... Tú eres como el protagonista de la historia. Entonces tú le dices como, ándate por la derecha, sigue por el norte, coge esta cosa que te encontraste en el piso, arroja esto, mira por allá, y te va dando respuestas en función de esos sistemas. O Eliza, que es esta primera inteligencia artificial que tiene la capacidad de conversar contigo, ¿no? Es como el primer chatbot. Entonces tú le empiezas a contar tus problemas y te va respondiendo, interpreta un poco tus respuestas. Pero en general, ¿no es cierto? Inclusive sistemas que tengan interfaz gráfica que te permitan en algún momento abrir una terminal y escribir, ¿cierto? Todos los sistemas, de hecho, tienen terminales. Ahorita ustedes mismos pueden darle como instrucciones a su computadora a través del terminal, ¿no? Entonces, yo qué sé, podemos abrir terminal y aquí escribir cualquier cosa. Hello world. Y te hace caso, ¿no es cierto? A través del terminal. O pedirle que instale cosas, que borre, que lo que sea. Luego encontramos como este mundo de las interfaces gráficas. Y el orden es como un orden random, ¿no? Creo que no, tampoco, no están puestos como en orden de que hayan ido apareciendo. Solo vamos a ver como los elementos en un orden randómico. Lo interesante en las interfaces gráficas de usuario es que mantienen esta idea del WIMP, ¿cierto? ¿Escucharon WIMP alguna vez? Se escribe así. Que es Windows, Icons, Menus and Pointers. En eso radica como casi la mayoría de todos los sistemas gráficos, ¿no es cierto? Por aquí unos iconos, por aquí unos menús que se despliegan, aquí tienes la ventana que hace ni sé qué cosa, y pues acá apuntas, ¿no? Y vemos que terminan siendo aplicados a computadores, a smartwatch, a teléfonos, a refrigeradoras, a microondas. Ahora como todo puede tener una interfaz gráfica de usuario. Hay muchísimos estándares, ¿no es cierto? Hay muchísimas convenciones que están predefinidas. Vamos a ver después cuáles son estos guidelines que, sobre todo para interfaces gráficas, están súper bien desarrollados. Guías que ya te dicen, si es que vas a hacer un menú para un Apple Watch, debería tener este tamaño, debería usar esta tipografía, esta extensión. Se basa muchísimo en lógicas de estándares, ¿no? Porque son cosas comprobadas que funcionan en términos de eficacia y eficiencia. Por otro lado, podemos hablar de interfaces multimedia. Entonces ya no solamente hablamos de cosas que son como tal vez estáticas e interactivas, sino que utilizan multimedia. Dice, multimedia implica que usa muchos medios, ¿no? Ya no solamente medios gráficos, medios visuales, puede ser kinestésico, ¿no es cierto? Puede ser como a partir de la vibración, puede ser auditivo, puede ser térmico, puede ser... Casi todos los sentidos han sido como súper explorados, menos, yo creo que el olfato y el gusto, ¿no? Son como las cosas. ¿Cuándo habrá como que puedas mandar como una especie de voice note, pero de olfato, ¿no? Para que huelan lo que estás cocinando, ¿no? A mí sí no les ha dado como nunca ganas. Están cocinando como una cosa súper rica y como, claro, a mí sí me gustaría como poder mandar a que otra persona diga como, chuta, qué bien que cocina este mijo, pero no. O al ver un video también. O al ver un video también, al ver un video también.
multimedia, ¿no es cierto? Básicamente utilizar muchos medios, utilizar como una combinación de distintos sentidos a través de las posibilidades tecnológicas. Sistemas de realidad virtual. Existen como diferentes tipos de sistemas de realidad virtual. Básicamente en la realidad virtual, más adelante vamos a verlo con más detalle, pero lo que hablamos desde que existe un mundo que está construido de una manera simbólica en un espacio digital, ¿cierto? Realidad virtual quiere decir que hay esta construcción tridimensional que no está en el mundo ontológico, ¿no es cierto? No está en el mundo de las cosas, está en la computadora. Y tú, como ser humano, te metes adentro de la computadora a través de algún periférico o de algún... Hay como estas otras cosas que se llaman caves, las cuevas, ¿no? Que son, te metes a un cuarto que tiene 3 paredes y un techo y tienes proyecciones desde todos los lados. Y estas proyecciones están basadas en identificar tu posición. Entonces, si tú te mueves, sientes como que todo se moviera, ¿no? Como que puedes ver detrás de esta cosa que está proyectada. Y pasa lo mismo con las gafas, ¿no es cierto? Estas son como los Google Cardboard, no sé si cachan, son como gafas de cartón donde metes el teléfono y ya tienes un headset y una cosa que te cuesta así como $5, yo qué sé. Pero te pones esto y lo mismo, ¿no es cierto? Entras dentro de esta realidad que está siendo simulada. Eso es específicamente realidad virtual. No confundir después, ya vamos a ver realidad aumentada, pero en otras clases lo vamos a profundizar muchísimo más. De todos modos, hay escenarios tridimensionales, interactúas muchas veces, primero como posición de la cabeza, ¿no? Y por eso se habla como primero de como los 360 grados, después de los 6 grados de libertad, que ya es como no solamente identificar las cosas se llaman como el yaw y el pitch, sino también como la capacidad de cachar como tu posición, ¿no? Y con tu posición controlar toda la orientación de los objetos o a través de otro tipo de sistemas como en los brazos. No sé, hay como muchísimos controles. Este es, no sé si es que han hecho alguna vez, pero este es como uno de los sistemas más populares en realidad virtual. Ponen una tabla sobre el piso, ¿no es cierto? Tú estás en el piso y tienes una tabla que debe estar elevada como unos 10 centímetros, pero en el sistema de realidad virtual estás parado en un edificio súper alto y claro, te mueres del miedo, ¿no? Es muy foco, es muy foco. La web es otro tipo de interfaz. Creo que más allá, ¿no es cierto?, de que esté como soportada por las interfaces gráficas como el GUI, es necesario darle una categoría súper particular a las plataformas web porque tienen sus propios estándares, tienen una consistencia particular, han conseguido como potenciar además como el uso del Internet. Tiene una filosofía súper interesante, ¿no? La Internet y sobre la Internet, la web tienen una filosofía. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el Internet y la web? Ustedes ya pasaron el módulo de diseño web, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Internet y la web? Mijos, no me digan. Internet sería, bueno, no sé si estoy bien, pero me da que el Internet así que es como el servicio como tal, y web sería la representación de esta, de cómo se estaría viendo. Más o menos, ajá, más o menos. El Internet es el protocolo, ¿no es cierto? Por el que tienen la capacidad de viajar una serie de datos. Es posible utilizar el Internet sin utilizar la web, ¿cierto? Las aplicaciones utilizan el Internet sin utilizar la web. Hay muchísima comunicación que está pasando. Ahorita que estamos en Zoom, el Zoom utiliza el Internet, pero no es web. La web es específicamente a través de los navegadores. Entonces, es utilizar el navegador con un lenguaje en particular, que en este caso
es principalmente HTML, CSS, JavaScript. Y esta combinación de lenguajes utilizan el protocolo del Internet para tener como este sistema, ¿cierto? De dominios, de URLs que te permiten acceder a este conocimiento que es como libre, ¿no? O que en teoría debería ser como un conocimiento libre, que es la filosofía bacán de la web, ¿no es cierto? La web se crea con este propósito de compartir. Y sí hay muchísimos espacios que son súper libres y que en donde podemos encontrar como un montón de información, ¿no? La web todavía tiene como mucho de esta esencia del crowdsourcing, ¿cierto? De los sistemas colaborativos. Pero también sabemos que hay como muchos problemas de por medio de cibervigilancia, de robo de datos, yo qué sé, inclusive como de procrastinación, ¿no es cierto? Y que son tenaces y que están vinculados también a estas lógicas de la web. Pero hay unos estándares en la web, hay un consorcio de la WWW, de la triple W, que tiene como súper bien regulados además cuáles son las lógicas que deberías utilizar para poder hacer como sitios web que sean efectivos, eficaces, accesibles, ¿no? En la web se incursiona además muchísimo con el término de la accesibilidad y ahí está WebAIM, que también tiene como unas guías que son súper robustas y que inclusive en algunos lugares del mundo, si tú haces una web que no es accesible, te cae una multa. O sea, tú no puedes como diseñador sacar una web al aire que no sea o que no cumpla con un nivel de accesibilidad. Es ilegal y así debería ser todo realmente. Eh, interfaces móviles, ¿no? Interfaces móviles. En las interfaces móviles es interesante también la versatilidad que existe, porque estos dispositivos, ¿no es cierto? Hoy por hoy tienen como una capacidad gigantesca. Entonces casi que puedes hacer con el teléfono móvil, puedes hacer VR, sí, puedes entrar en la web, sí, puedes, yo qué sé, tienes muchísimas cosas que están pasando, ¿no? Entonces interactúas a través del GPS, por ejemplo, que es uno de los sensores que vienen integrados. El GPS se comunica con los satélites que están orbitando. Es como súper interesante, ¿no es cierto? Que una cosa de este porte tenga la capacidad de conectarse con satélites que estén orbitando alrededor del mundo para decirte dónde estás vos. Y que a la vez puedes utilizar el touchscreen y esta representación tridimensional que te permite navegar y explorar un espacio virtual. O estos sistemas, ¿cierto?, de realidad aumentada que funcionan también a través de la cámara, porque las cámaras que tienen los teléfonos son como cosas repotentes y sobre las que después también tú puedes no solo como leer la información de la cámara, sino aumentar con estos sistemas virtuales o inclusive la conexión a través de internet o a través de la web con otras personas que se encuentren en miles de lugares del planeta. Perdón, Cholas. Hablamos como nuevamente de estos dispositivos, ¿no es cierto? De estos dispositivos como tangibles, pues, appliances, que son como estas aplicaciones tecnológicas dentro de espacios como más cotidianos, que tienen estos controles a través de manipulaciones, que además tienen como una deuda histórica, ¿no? Hay como muchísimas cosas que se han hecho que son muy malas y muy difíciles de utilizar, empezando por la cocina, en el que las hornillas en cada cocina están como en desorden,
los microondas que tienen un montón de botones que nunca utilizamos. Yo qué sé, es un desastre. Pero bueno, este es como otro tipo de interfaces, aunque son objetos y elementos tangibles. Los diseñadores gráficos también estamos como muy vinculados, sobre todo los diseñadores interactivos estamos como muy vinculados con el trabajo para diseñar las interfaces gráficas, ¿no? Hablamos de interfaces basadas en voz. También en el teléfono encontramos como muchísima, como la posibilidad de usar estos sistemas, pero hay como otros periféricos que están hechos específicamente para que tengas este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguno de estos dispositivos en casa? Amazon, ¿cómo se llama el de Amazon? Echo. Alexa, de Google. Siri. Alexa. ¿Vos tienes Alexa, Andrés? Sí, Sí. ¿Y le pides que te cuente cachos? a veces, Sí, sabe, tráele para que nos cuente un cacho, mijo, ya que vos no quieres. pero yo trabajo en la sala. Chuta, ya nada. Dile que te cuente luego, aprenderás de uno. Hay un man que hace un performance, es un cómico, que intenta, o sea, es un cómico y al mismo tiempo es un data scientist, ¿no? Un científico de datos eh, que está como en un proceso para intentar identificar cuál de estos tres dispositivos cuenta mejores chistes. Y el man pasa preguntándole chistes a Alexa, a Echo y a Siri, los anota todos y después se va a un stand-up comedy a contar los chistes que le contaron los dispositivos y a medir a través de, no me acuerdo si es como, debe ser como un medidor de decibeles, no me acuerdo exactamente qué es lo que utilizaba. ¿Cuál es la más chistosa, no es cierto? ¿Cuál es la que causa como más gracia, más risas, más alborotos? Pero bueno, otra vez, sistemas de interfaces basados en la voz, ¿no? Obedecen nuevamente a esta lógica conversacional. Creo que se vuelve ahí, es como se refuerza un poquito esta idea de que los tipos de interacciones pueden volverse como cosas mucho más intuitivas y mucho más naturales, como decía Denis. Pero hay como algunos problemas de por medio, ¿no? ¿Qué tan fácil es corregir un error aquí? O sea, si es que en un menú tú, denme un segundito, por favor. Entonces, hablábamos que en este caso es difícil pensar en cómo podemos corregir errores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un menú? Pensemos como un esquema súper sencillo, ¿no es cierto? Empiezas a desplegar un menú, el menú de inicio te lleva a programas, los programas de accesorios, estás buscando Paint y te das cuenta que no entraste a accesorios, ¿no es cierto? En un sistema de carpetas. En este caso, es súper fácil dar un paso hacia atrás, ¿no es cierto? Hacer un undo. Pero en un sistema de voz es mucho más complicado saber cómo hasta dónde regresar y además cómo intentar entender cómo decirle, ¿no? Pensemos nuevamente que además el sistema de reconocimiento de voz, sobre todo, y ahí tal vez
Andrés, ¿qué tan fácil es que te reconozca? ¿Qué tanto te entiende o qué tanto no te entiende o te malinterpreta? O sea, del único así es cuando a veces pide una canción, a veces como que no reconoce cuál es y pone otra. O sea, no, cosas Ujú, así. Pero a veces toca decirle el nombre de la canción y el artista. ujú, ujú. Súper, entonces igual como hay un proceso además en el que va mejorando constantemente, ¿no? Cada vez se va perfeccionando como estos sistemas de interacción. Eh, dispositivos basados en esferos, creo que estos lo tienen como bastante claro, ¿no es cierto? Tabletas digitalizadoras nos han hecho la vida súper fácil, muchísimo más fácil a los diseñadores, sobre todo a ilustradores. Eh, sí, no hay mucho más que decir. Son como muy buenos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tienes la capacidad de dibujar y ves, o sea, sobre la pantalla, ¿no es cierto? Y ves lo que estás dibujando. Porque si no, hay como cierta desconexión cuando utilizas en un periférico que es como adicional y dibujas de enfrente mientras dibujas a un... O sea, se dibuja enfrente mientras tú utilizas el esfero a un lado. Touchscreen, misma, o son lógica similar, ¿no es cierto? Sin embargo, no necesitas tener un elemento adicional como el esfero para poder generar estas interacciones dentro del espacio. Basta con tocar, arrastrar, aunque hay también como una calidad que puede variar dependiendo de los dispositivos. Hay algunos que son como mucho más sensibles que otros. Por lo general ahora creo que casi todos funcionan bastante bien. Sistemas basados en gestos. Este es como otro de los elementos que como promete muchísimo, ¿no es cierto? Convertirse en un tipo de lenguaje natural. Eh, esto por lo general a través de cámaras de infrarrojos o de sensores de movimiento que te permiten mover cosas, ¿cierto? Que te permiten cambiar canciones sin la necesidad de estar como apuntándole algún botón dentro del auto. Te permiten jugar también, ¿no es cierto? Interactuar como con el Kinect en el Xbox a través de, yo qué sé, primero como identifican una malla, que es tu esqueleto, ¿no? O si no, si es tu mano, también tienen la capacidad de identificar como la estructura a través de lógicas de visión de computadora. Sí, sí, eso, por ahí van. Interfaces ápticas. En este caso, las estructuras de las interfaces ápticas controlan tu cuerpo, ¿no? Tú no las controlas a ellas te controlan a ti. Entonces te pueden generar, este, este caso es súper interesante porque te ayudan a entender cómo tocar un violín, ¿cierto? A tener como esa sensibilidad. O te generan respuestas en función de cómo se debería mover tu mano en un escenario tridimensional por alguna acción en particular. Profe, el anterior sirve con una persona que no tenga como, que haya perdido la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. O solamente funciona con alguien que tenga sensibilidad como en las manos. El caso del violín, Ajá. creo creo que necesitas tener como, sensibilidad y necesitas tener como movimiento, ¿no? Porque no tiene una estructura externa que te mueva. Si ves el caso de la Ok. derecha, sí te puede mover. También va a depender de cada caso. Hay algunos casos, o sea, hay ciertos como casos médicos en donde se te queda como el dedo así. ¿Sí sabes por qué tengo el dedo así? Mm. No puedes mover. Ah, Hay ok. otros en los que, o sea, si te mueven, está todo bien, ¿cierto? Pero en el caso particular de la izquierda, como no tiene una estructura externa, solamente responde a impulsos eléctricos sobre tus músculos y nervios, ¿no?
Ok, pues, Hablamos también como, este es el multimodal es como medio un comodín, ¿no es cierto? Porque multimodal implica como distintos modos, distintos medios. Entonces, multimodal es, digamos, como el multimedia, pero que explora varios tipos de periféricos, que puede tener como combinación, si ven, como en este caso, de sensores sobre algún tipo de textil o de sistemas infrarrojos para detectar el movimiento de las personas, como medio un comodín. Shareable interfaces, ¿no es cierto? Interfaces que pueden ser compartidas por un lado, ¿cierto? Puede hacer alusión a interfaces que pueden usar varias personas al mismo tiempo, que eso es algo como complicado pensar, ¿no es cierto? Pensemos que tenemos una gran tablet en la que dos o más personas pueden dibujar o pueden manipular a la vez, y cada uno va teniendo como respuestas ajustadas a sus acciones. Y por el otro lado, también como estamos mencionando, pantallas o displays que están pensados en que varias personas la vean, aunque una la use, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el Zoom tiene como una lógica también de una interfaz que es compartible. Estamos viendo todos esta pantalla sobre la que estoy manejando, eh, y con la que al mismo tiempo podríamos interactuar, ¿no es cierto? Si lo pasamos a Jamboard o a cualquier otra cosa. Los elementos, las interfaces tangibles tienen sistemas electrónicos incrustados. Muchas veces pueden no parecer realmente dispositivos electrónicos o tecnológicos, ¿no? React Table es, si se fijan, es una mesa que tiene una serie de sensores de peso y al mismo tiempo una pantalla que te muestra un mapa del Reino Unido. Dependiendo del lugar en donde tú pongas pesos, el mapa se empieza a desplazar hacia cierto lugar, ¿no? Si mueves los pesos hacia otro lado, el mapa se desplaza hacia otro sitio. Perdón, este es React Table. Esto se llama Drift Table. React Table es un instrumento musical de un man que se llama Sergi Jordà, que es un doctorante que hace este proyecto en Pompeu Fabra, en Barcelona, y genera como una interfaz musical, un controlador MIDI a través de estos códigos, ¿no? Como de realidad aumentada, de estos códigos como marcas de registro, como que fueran códigos QR, pero que cuando pones sobre la mesa tienes por debajo una cámara que está identificando y un proyector que también despliega sobre esta pantalla de cristal información. Y después tienes también, evidentemente, el estímulo de audio, ¿no? Vamos a, voy a coger un vasito de agua porque me estoy quedando sin voz, cholos. Ajá, a ver. Entonces, si la realidad virtual era este escenario en donde tú te metes dentro del espacio virtual, ¿cierto? Que está representado a través de una manera, a través de una manera tridimensional, en un formato digital. ¿Cuál es la realidad aumentada?
¿Qué es, pues, mijos? Están haciendo justo, trabajando sobre la realidad aumentada y no se han leído la definición todavía. Es la realidad aumentada. Está como el otro extremo. Vamos a cachar que hay un continuum, ¿no es cierto? Una línea que comunica el punto de la virtualidad total con el de la realidad total. En la virtualidad total se encuentra la realidad virtual, ¿cierto? Cuando tú te metes a vivir dentro de este mundo virtual. Al otro extremo, ¿no es cierto? Muy cercano a la realidad total está la realidad aumentada. Cuando utilizas sistemas tecnológicos para mejorar o para modificar elementos de la realidad, como proyectar sobre algo, como tener unas gafas que te permitan seguir viendo la realidad, pero con una serie de indicaciones o de patrones, o tener un dispositivo como tu teléfono que te permita ver la calle, pero que también te salga la flecha de por dónde tienes que ir, ¿no? ¿No? Como esta cosa en la que pones el teléfono, lo estás viendo a través de la cámara, pero también me ves de esta persona con el filtro, ¿no? Que es diferente a cuando te haces tú mismo el selfie, cuando ves a otra persona con un filtro que estás poniendo, sigue siendo realidad aumentada. Cuando te estás viendo a ti mismo, esto se llama virtualidad aumentada, pero ya vamos a cachar la diferencia más adelante. Wearables. Los wearables, por lo general, son como muchos prendas de vestir, ¿no? O accesorios que tienen incrustado también alguna especie de circuitaje, ¿no? No te das cuenta necesariamente que son como dispositivos electrónicos, pero lo son. Como los zapatos que cuentan tus pasos y se comunican con el teléfono. Como el casco que tiene implementado sistema de sonido para escuchar música mientras estás en la moto, o para que se comuniquen como dos motociclistas, otra vez, yo qué sé, ¿cierto? Esos elementos son wearables. Hay muchísimo campo muy interesante, ¿no? Hay como muchísimas cosas que podrían empezar a pasar más en el mundo de los wearables. A mí me interesa como un montón. Robots y drones, ¿no? También como cada vez hay más robots en casa. La Rumba, ¿no es cierto? Es como este gran ejemplo del robot que está como limpiando y aspirando tu casa constantemente, que va por ahí como dando vueltas solito, va barriendo. O los drones que empiezan a tener también como muchísimas funciones, ¿no? Ya no solamente es como esta cosa para hacer videos, para hacer el clásico video que sube y va girando y que está como hiper popularizado, sino hay muchas aplicaciones de drones en la agroindustria, ¿no? Para identificar el estado de los cultivos, para hacer fumigaciones por zonas, para hacer, esto me pareció como muy bacán, igual como campo del entretenimiento, cómo utilizan, no sé si fue en Sydney o en China, no en Sydney, haber sido un año nuevo, que tenían como coreografías con cientos de miles de drones al mismo tiempo, generando como un movimiento a través de un patrón. Pero hay como, ya les voy a buscar, hay como unos artículos súper interesantes de como gente que está pensando en cuáles serían como todas estas posibilidades que tienen los drones para, para, o sea, para seguir como aumentando sus funciones, ¿no? Entonces hay gente que cree que los drones pueden, yo qué sé, terminar reemplazando a los semáforos. Entonces vas a tener como semáforos que son como estos drones que llegan flotando solamente a las zonas donde son necesarios y solo ahí funcionan durante el tiempo que sea necesario y después se va. O gente que piensa que los drones van a ser como estos nuevos dispositivos, como el nuevo celular, ¿no es cierto? En lugar de que tengas que andar cargando en tu bolsillo tu celular va a ser un dron que está volando constantemente al lado tuyo y como cuando necesitas te da información sin que tú tengas que estarlo cogiendo, sino proyectando de alguna manera. O también como
publicidad flotante. Hay como muchísimas aplicaciones que pueden tener los drones que me parecen re divertidas. Ajá. Interfaces, cerebro, computador. Ajedrez, ¿no es cierto? Es como de estas lógicas. O sea, hay como dos, aquí hay como dos tipos de elementos. Hay como algunos que son no intrusivos, ¿cierto? No necesitan como hacerte ninguna cirugía, ni meterte ningún microchip, ni ningún sensor para poder como captar ondas, ¿cierto? Hay como encefalogramas que fácilmente logran capturar tus ondas alfa y ya permiten como entender cosas como re básicas, u otros más complejos, ¿no? Que te permiten como operar solamente pensando los movimientos de las fichas dentro de un tablero del ajedrez, o como esto que fue como algo que recién publicó Elon Musk, ¿no? Bueno, recién hace medio año tal vez, en el que tenían como implantado dentro de un grupo de cerdos estos pequeños chips, permitían como entender cómo estos manes percibían el mundo, ¿no? Y les hablaban, les presentaban estímulos, e iban representando como toda la data claro, que terminaba como visualizando lo que los manes, cómo los manes percibían, ¿no? Estos estímulos. Uh-huh. Smart Interfaces habla como mucho de esta conexión, ¿cierto? Hay como, esto tiene la aplicación a Smart Cities, a la Smart Home, al Smartphone, que habla, el discurso está vinculado a la interconexión de los elementos, ¿cierto? En un Smart Home tienes conectado la cocina con las luces, con las persianas, con la puerta, con tu celular y con la ducha. Y además tiene automatizado las horas en las que sales de la casa, regresa, a qué hora tiene que apagarse, en qué momento están todos dormidos, ¿cierto? Esa es como la lógica del smartphone. En el Smart City tal vez como lo mismo, una escala mucho más grande, ¿cierto? Vinculada a sistemas de transporte más eficientes, a sistemas de recolección de desechos y reuso y reciclaje de basura en otro sentido, a yo qué sé, eficiencia energética. Ah, y con eso terminamos como nuestra revisión de, son un montón. Intenté ser como súper específico, hay como muchas cosas en las que se puede seguir explorando, abordando. ¿Dudas, cholos, sobre esto antes de continuar? ¿Dudas? No hay dudas. Ya, buenazo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. O sí, ya, les mando el ejercicio y después de mandar el ejercicio nos vemos de receso. Pensemos, ¿no es cierto? Todos hemos como, inconscientemente inclusive, hemos empezado a decir como, capaz que el sistema de realidad aumentada puede hacer esto, podría mostrar tal cosa, podría, ¿no es cierto? De ley empezaron como ya a solucionar el problema, aunque todavía no terminamos de entender como la totalidad del problema, pero tenemos como ya ciertas ideas, nociones que no está mal, tampoco hay que hacerles tanto caso, pero no está mal. Tampoco es que esté como súper bien porque todavía no cachamos mucho del problema. Pero vamos a seguir como dentro de ese juego, ¿no? Y sobre todo me interesa aquí empezar a abrir como un poco el abanico de posibilidades y cachar que si es que hablamos de un sistema de realidad aumentada, no estamos hablando solamente del teléfono, ya les dije, ¿no es cierto? Del teléfono escaneando una marca que me da como un modelo 3D de una impresora girando en el espacio. Queremos como pensar en experiencias que sean como mucho más holísticas, mucho más interesantes, que involucren a los nuevos medios de manera, además que sean eficaces, sean eficientes, sean satisfactorias y que nunca antes se ha visto, ¿no? Eso es lo que queremos que pase. Eso es lo que yo quiero que pase. Y por osmosis,
Y por extensión y por rúbrica, eso es lo que ustedes quieren que pase. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego. Esto es parte de los ejercicios colaborativos que terminamos graficando en el Jamboard. ¿Cómo funcionaría un sistema de interacción que está basado, por un lado, en la realidad aumentada, pero que también va a estar combinada, pongamos con uno solo, va a estar combinada con un tipo de interfaz adicional? Si combinas un tipo de interfaz adicional. ¿Me explico? O sea, ¿cómo sería si es que quieren hacer algo con realidad aumentada y también con interfaz cerebro-computadora? ¿O cómo sería realidad aumentada más dron? ¿O cómo sería realidad aumentada más esfero? Entonces vamos a escoger. El 1 lo hacen todos, ¿no? ¿Quién quiere el número 2? Vamos a ir. ¿En qué orden hacemos? Yo quiero el número 7. Antonio, el Yo número quiero el 7. drone. No, eso es sorteo, mijo. Antonio, ¿dijiste el 7? Sí. Ya. 11, yo el 11. Yo el 12. Ponte 11, Andrés. 9, yo 9. A ver, esperen un ratito. Denise, 9. ¿Quién dijo? ¿Alguien más habló? ¿La Steffi, fuiste tú? Gina. Ah, la Gina. ¿Cuál dijiste? El 12. El 12. El 18, profe. Y yo el 19. Al que se mueve. 16. El 13, A ver, profe. esperen. Anthony dijo 16. Sí. Anthony, ¿ya? Ginger, ¿qué me dijiste? 13 yo, Ginger. 13. 13, Ginger. 10. Jimmy. ¿Y los indecisos? Profe, yo el 26, pero ahí no está hasta el 26. No hay 26, pues, mija, solo hay... No hay el 26, pero, o sea, es del wearable. Ah, de 0, profe. Pero dice 26. ¿Dónde? ¿Cómo dice 26? Wearable? El wearable, no dice 26, el wearable. Sáquele. Bueno, de diapositiva, pero verás que hay más. Ah, Rayos. aquí dice las diapositivas, mija. Sí. Esto es sorteo. Ah, Póngale bueno, el 6 ya. entonces el cualquiera. El 6. El 6. Que te tocara, loca. Qué feo. ¿No? Cris, Yo el 8, profe. el 8. Moreta. Le vamos a poner el 20. No, ¿cuál le ponemos? Ahí va a hablar. ¿Qué pasó, Denise? Número. Se colgó. Creo que el 17. 17. Casi te pongo el 20. La Denise también. Vos no habías dicho Denise. Ah, acá está Denise. Ya. Jenny. El 4. Solo creo que faltas. José David, no has dicho todavía ninguno. Sí, esperaba el último. Creo que ya eres el último. Ah, veamos, 14. 14. Ya. Todos, ¿no es cierto? Antonio, Steffi, Andrés, Anthony, Chris, Denis, Gina, Ginger, Jenny, Jimmy, José David, Sara.
En sus marcas. Así. Jenny, multimodal. Steffi, áptica, ¿no? Antonio, hay 2 veces multimodal. No, pues. Antonio, cambio de número. Póngale, no sé, el 5. Por mi error. Te ganaste chance de escoger. Chris, comandos. Por si acaso, ¿no es cierto? Chris Torres. Denis, interfaz gráfica. Jimmy, interfaz cerebro-computador. Andrés Web, Gina Móvil, Ginger, comandos de voz. José David, shareables. Anthony, objetos tangibles. Denis, wearables y Denis, smart. O sea, Moreta, wearables, Coyahuaso, smart. Sara, gestos. Profe, no hay dron por ahí, tal vez. Ya se ganó el Antonio por mi error. Entonces, sí, creo que me faltó poner el enlace. Si quieren pueden hacer igual como, si quieren pueden combinar con un tercer elemento que sea libre, ¿no? Pero igual piensen que, o sea, estas solamente son ideas para que cuando ustedes hagan el proyecto de verdad, ahí sí escojan, ¿no? Cuando ustedes hagan el proyecto de verdad, ahí sí pueden decir como, voy a meterle un dron. Y ahí sí, ya no va a ser como ser un dibujo, sino va a ser como en serio meterle el dron. Pilas. Cholos, son 5:20. Receso hasta las 5:30. Voy a armarles los grupos de una vez, porque después nos reunimos para ver como el estado de las fichas personas, entrevistas, acciones y... solo así, antes de que cerremos la clase, porque sí, o sea, esto que se está grabando. Estamos en el final de la semana, ¿no? Pero además estamos en el final del parcial. Entonces, cuando trabajemos en el escenario mapping, acuérdense que es importante que no solamente presentemos esta vez el escenario mapping, sino que vamos a hacer como un informe, ¿cierto? Y este informe va a incluir características claves como quién es mi usuario, dónde se encuentra, cómo lo hace. Entonces tiene elementos que están vinculados a las fichas de personas y al análisis de las actividades, ¿no? Entonces incluyan esos elementos que forman parte de los trabajos que hemos hecho ya aquí también. O sea, pues el mismo está bien si lo incluyen y sobre eso describen. Y es importante también que incluyan, no es muchísima información, si se fijan el informe es bastante conciso, corto, son 1000 palabras, pero necesitamos también como hacer pequeñas descripciones sobre la metodología que están utilizando e incluir bibliografía, ¿no? Entonces el ejercicio que hicimos en Padlet, descrito, discusión sobre las ideas, comentarios, preguntas, requerimientos, información sobre quién es la persona que está utilizando, dónde se encuentra, por qué va a usar la impresora, cómo va a hacerlo en la actividad que hemos mapeado.
Súper. De una. Entonces voy a armar los grupos. Podemos ya... Es 5:20, tenemos receso hasta 5:30. Si quieren ya esperen en sus salas, en sus grupos. Pro 3D, AA3D, 3 Dreams, Your 3D. ¿Saben quién me está haciendo falta? El Lenin me está haciendo falta. ¿Qué será? Súper. Ya nos vemos entonces en... Buena sesión de trabajo ahora. Solo creo que una cosita para que, igual como nuevamente que intentar como que quede un poco más claro dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no es todavía súper claro ni súper evidente, muy difuso todavía, pero nosotros hacemos el escenario mapping relacionado al proceso de impresión. Sin embargo, lo que nosotros estamos más preocupados es de entender cuál es el contexto de uso de nuestro sistema de realidad aumentada, ¿cierto? Nosotros no vamos a rediseñar las impresoras, nosotros no estamos cambiando nada en la impresora, sino vamos en algún momento a incluir un nuevo elemento que termina siendo útil para nuestros usuarios, ¿no? A nuestros usuarios, médicos, arquitectos, entusiastas, diseñadores, tiene que ayudarles a tener una mejor percepción de facilidad de uso y mejor percepción de utilidad. Todavía no sabemos qué es lo que hace este sistema de realidad aumentada, pero podemos empezar a pensar, a identificar, a generar ideas, a tener como preguntas relacionadas, ¿no? Eso es como lo clave dentro de toda esta actividad. Pasa esta cosa, esta cosa, esta cosa, entonces nos surge esta inquietud de qué pasaría si es que aquí se habla como un poco más sobre eso, ¿no? O acá nos plantea un requerimiento en relación a la condición lumínica del espacio, o por aquí en relación al ruido de la máquina de impresión que puede estar vinculada a, no sé, ¿no? Hay como muchísimas cosas que pueden ir apareciendo, que vale la pena irlas anotando, vale la pena tomarlas en cuenta. Por otro lado, es importante que para el fin de esta semana tengamos listo todos nuestros fichas, personas de usuarios, tengamos listos estas primeras identificaciones de los mapas jerárquicos de actividades y que tengamos esta primera aproximación e informe del escenario mapping, porque a partir de la siguiente semana empezamos a cruzar todos con todos. Nuestros usuarios realizando diferentes actividades que hemos planteado. Entonces, si es que yo planteé una actividad, ¿qué pasaría si es que los otros usuarios de mi equipo realizan esta actividad? Entonces, vamos a empezar a cruzar información. Es importante que dialoguemos además en el equipo, que todos tengamos como claridad en cuáles son las actividades, en cuáles son los usuarios. Vamos a abrir también un espacio la próxima semana para contarnos a toda la clase quiénes son estas personas con las que estamos trabajando. Y vamos a trabajar, a desarrollar como un poquito más, más en detalle los requerimientos que van apareciendo, ¿no? Nada, gracias por esta semana de trabajo y por este primer parcial. Pónganse al día con el trabajo del escenario mapping, pónganse al día con todos los pendientes porque se vuelve como mucho más colaborativo el trabajo a partir de estos espacios. Listo, cholos. Nos quedan ya que 12 semanas, así que a trabajar duro.